en una noche silenciosa, bajo un cielo tachonado de estrellas que parecían inclinarse para observar la tierra, nació un niño que partiría la historia en dos. No había palacios ni trompetas, no hubo tronos ni ejércitos, solo un pesebre humilde, un establo prestado y el susurro del viento acariciando la frente de un recién nacido, Jesús de Nazaret, el Mesías prometido. Pero mientras la esperanza despertaba en Belén, en otro rincón del mundo una amenaza comenzaba a gestarse. A kilómetros de distancia, en su fortaleza dorada de Jerusalén, un rey anciano y paranoico fruncía el ceño. Herodes el Grande, titiritero del miedo, gobernaba con puño de hierro y corazón de piedra. El eco de una profecía llegó a sus oídos como un trueno que agrietaba su trono. Ha nacido el rey de los judíos. 3 sabios del oriente, guiados por una estrella que cortaba la noche como una espada de fuego, llegaron a su presencia buscando al niño. Herodes fingió sonreír, pero su mente ya tejía sombras. Id y averiguad con diligencia acerca de ese niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y lo adore, dijo con veneno bajo la lengua. Los sabios, sin embargo, recibieron en sueños una advertencia divina: no regresen con Herodes. Cambiaron su camino, y con ello cambiaron el curso de la historia. El rey, al darse cuenta de la burla, desató su furia como un huracán oscuro. Si no podía encontrar al niño, lo ahogaría en un mar de inocencia derramada. La luna se escondía detrás de nubes, como si también tuviera miedo. Belén dormía, ignorante del desastre que se acercaba con paso firme. Las antorchas de los soldados de Herodes brillaban como ojos de bestias en la oscuridad, y el llanto de los niños aún no nacía, pero ya estaba escrito en el viento. Mientras tanto, en el silencio del pesebre, José se despertó de golpe. Su rostro estaba bañado en sudor, su respiración agitada. Un ángel del Señor se le había aparecido en sueños y le había hablado con urgencia divina. «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». Herodes dictó una orden sangrienta que heló la sangre de todo Judea. «Matad a todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores». Y así el cielo se oscureció, sin perder un segundo. José se levantó, sacó a María del sueño con una mirada llena de miedo y amor, y envolvieron al niño con el cuidado de quien sostiene al mismo cielo entre las manos. No había tiempo para despedidas ni para dudas, solo para obedecer. La familia sagrada se deslizó entre las sombras, montando a lomos de un asno, con la luz de las estrellas guiando su escape. Cada paso era una lucha contra el destino, cada suspiro una oración. Atrás quedaba Belén, adelante, un futuro incierto entre dunas extranjeras. Pero lo importante era esto: el niño vivía. Esa misma madrugada, los primeros gritos comenzaron a escucharse en Belén. Soldados irrumpieron en las casas como bestias hambrientas, buscando a todo varón menor de 2 años. El llanto de madres quebraba la noche. Mientras la profecía de Jeremías se hacía carne, se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel, que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y mientras la sangre inocente corría como río bajo las puertas de la ciudad, en algún lugar del desierto, un niño dormía seguro entre los brazos de su madre, porque no había nacido para morir aún, había nacido para vencer a la muerte. Las arenas de Egipto no eran ajenas al llanto de esclavos, ni al peso de profecías. Allí, siglos antes, el pueblo de Israel había sido forjado en el horno de la opresión. Y ahora, el Salvador de ese mismo pueblo entraba en esa tierra, no como rey, sino como un niño refugiado. José, María y el pequeño Jesús avanzaban por caminos polvorientos, ocultos entre caravanas, cruzando oasis y ciudades ajenas. Egipto, vasto e imponente, los recibió en su seno sin hacer preguntas. Allí vivieron entre extranjeros, entre templos de dioses paganos y lenguas desconocidas, pero bajo la protección de Dios. Mientras tanto, en Jerusalén, Herodes el Grande se revolvía en su trono.
devorado por el miedo y la locura. No soportaba la idea de que alguien más pudiera ocupar su lugar. Su poder le había costado todo: amigos, familia, incluso su humanidad. Pero ni con todo su ejército había logrado encontrar al niño. El tiempo pasó. La ira de Herodes se volvió enfermedad, y la enfermedad envenenó su alma. Finalmente murió solo, devorado por su propia tiranía. Su muerte fue más temida que su vida, y el eco de su crueldad aún resonaba en las calles, que una vez gobernó con puño de hierro. Fue entonces cuando el ángel volvió a hablar. Esta vez no en la noche del miedo, sino en la aurora de una nueva etapa. Se le apareció a José en Egipto y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que buscaban la vida del niño». Era hora de volver. Pero el camino de regreso no sería directo ni sin peligros, porque aunque Herodes había muerto, la sombra de su linaje aún se extendía sobre Judea. La página termina mientras el amanecer comienza a iluminar las arenas de Egipto. Y en esa luz, una nueva esperanza. Con cada paso que daban hacia la tierra de Israel, el aire se sentía más denso. José estaba alerta. María protegía al niño como si su abrazo fuera escudo. Y Jesús, aunque aún pequeño, miraba el mundo con una profundidad que ningún infante debería tener. Al regresar se enteraron de una nueva amenaza. Arquelao, hijo de Herodes, gobernaba en Judea, cruel como su padre. Su reinado era un reflejo de la misma oscuridad que intentaron dejar atrás. Y entonces otra vez Dios intervino en sueños, guiando a José a tomar un desvío, lejos del epicentro del poder, hacia un rincón olvidado de Galilea, Nazaret. Un pueblo pequeño, polvoriento, con calles estrechas y pocas esperanzas. Allí no nacían profetas, ni reyes, ni nada digno de mención. De hecho, más adelante en la historia, alguien diría con desprecio: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y sin embargo, era el lugar perfecto. Allí creció Jesús, entre herramientas de carpintería, con astillas en las manos y el olor de la madera en el aire. Aprendió el oficio de su padre adoptivo, tallando mesas y puertas con las mismas manos que un día calmarían tormentas y sanarían a los enfermos. Pero no era un niño como los demás. Sus ojos veían más allá. Sus palabras tenían peso. Los ancianos del pueblo notaban algo en él que no sabían nombrar. Era como si el cielo estuviera contenido en un cuerpo frágil, como si el destino mismo estuviera aprendiendo a caminar. Entre ellos, años pasaron y el niño creció. Fuerte, sabio, justo. La profecía no estaba dormida, solo se estaba preparando. Durante años, el mundo no supo nada de Jesús. Las Escrituras guardan silencio sobre gran parte de su juventud, como si el cielo mismo se negara a revelar lo que aún no estaba listo para ser entendido. Pero el silencio no es olvido. Era preparación. Nazaret seguía su vida, ajena al secreto que caminaba entre sus calles. Jesús trabajaba con su padre José, cuidaba de su madre María y vivía entre vecinos que lo veían como un joven más. Pero a veces, cuando pasaba, los perros dejaban de ladrar y los ancianos guardaban un respeto sin saber por qué. Algo en su presencia tocaba el alma, aunque él aún no había dicho una palabra pública. Cuando tenía 12 años, un suceso dejó una huella imborrable. La familia subió a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. El templo estaba lleno. El bullicio de la multitud se mezclaba con oraciones y cantos. Pero al regresar a Nazaret, José y María se dieron cuenta de algo escalofriante. Jesús no estaba con ellos. Lo buscaron desesperadamente por 3 días. 3 días de angustia, como una premonición de lo que vendría. Finalmente lo encontraron en el templo, sentado entre los doctores de la ley, escuchando y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. María, agotada por la ansiedad, le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Y él, sin arrogancia, con calma celestial, respondió: «¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Palabras como fuego suave, palabras que nadie olvidó jamás. Y luego regresó con ellos, obediente, silencioso, hasta que el tiempo fuera cumplido.
Los años pasaron como el viento entre los viñedos de Galilea. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Trabajaba con las manos, pero su alma ya ardía con el fuego del propósito eterno. Aquel que fue anunciado por ángeles y protegido de asesinos, aún no había hecho un solo milagro, pero la creación misma parecía contener el aliento esperando su primer paso. Y entonces, un rugido en el desierto marcó el inicio de la tormenta sagrada. Juan el Bautista, un profeta de mirada ardiente y voz como trueno, predicaba a orillas del Jordán, vestido con pieles y alimentado de langostas y miel. No buscaba aplausos ni comodidades. Su mensaje era claro como el filo de una espada. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Multitudes acudían desde Jerusalén, Judea y toda la región. Él bautizaba con agua, pero hablaba de otro, uno más poderoso, uno que vendría con fuego. Y un día entre la multitud apareció Jesús. Juan lo vio y el mundo pareció detenerse. El río cayó, el cielo bajó la mirada y Juan proclamó con voz temblorosa: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús descendió al agua. Juan retrocedió, sabiendo que no era digno ni de desatar sus sandalias. ¿Tú vienes a mí?, dijo. Es necesario que así cumplamos toda justicia. Respondió Jesús, y cuando fue bautizado, los cielos se abrieron. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y una voz, la voz del Padre Eterno, tronó sobre el río. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El mundo ya no sería el mismo. Después del bautismo glorioso, el Espíritu no lo llevó al trono, sino al desierto. 40 días, 40 noches, en soledad, en sequía, bajo el sol abrasador del día y el frío cortante de la noche. Jesús no comió, no bebió, no durmió. Solo el polvo, el viento y la voz del Padre guiándolo en el silencio. El desierto no fue un castigo, fue una forja. Y cuando su cuerpo estaba débil, el enemigo apareció. Satanás, el caído, el mentiroso desde el principio, se acercó disfrazado de sabiduría y poder. No lo atacó con lanzas, sino con palabras, porque sabía que este hombre no era como los demás. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús, con labios secos pero espíritu firme, respondió: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero el tentador no se rindió. Lo llevó al pináculo del templo, el punto más alto, la vista más peligrosa. Lánzate, si eres el Hijo de Dios, los ángeles te sostendrán. Está escrito. Jesús lo miró con ojos como fuego y le dijo: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y aún así, el enemigo intentó una última jugada. Lo llevó a un monte altísimo, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Entonces Jesús se irguió con la majestad de 1000 ejércitos invisibles y proclamó: Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo huyó. Ángeles descendieron, lo rodearon, lo alimentaron, lo fortalecieron, porque el rey no cayó. El rey venció. Jesús descendió del desierto como un león despierto, pero con la ternura de un cordero. Ya no era el joven carpintero de Nazaret, escondido en el anonimato. Ahora hablaba, y cuando lo hacía, las palabras parecían tener peso eterno. Su voz no era la de los fariseos ni la de los sabios. Era una voz que hacía arder el corazón. Sus pasos lo llevaron a Galilea, donde la sombra del poder romano aún se extendía, pero también donde el pueblo más sencillo esperaba algo más grande que la ley, más grande que el templo, más grande que el imperio. Y allí, caminando junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos lanzando redes. Eran pescadores comunes, pero Jesús no veía lo que eran, veía lo que podían llegar a ser. Síganme y los haré pescadores de hombres. Simón, al que luego llamaría Pedro, y su hermano Andrés lo siguieron sin una palabra. Luego llamó a otros 2, Santiago y Juan, que dejaron su barca y a su padre en la orilla para seguir al Maestro. No escogió a sacerdotes, ni a políticos, ni a nobles. Escogió pescadores, cobradores de impuestos, revolucionarios y hasta traidores. Porque el reino de Dios no se edifica con la élite del mundo,
sino con corazones dispuestos. Y así comenzó la revolución más poderosa jamás vista, una que no blandía espadas, sino misericordia, que no se alzaba con gritos, sino con milagros. Jesús sanaba a los enfermos, devolvía la vista a los ciegos, hacía caminar a los cojos y expulsaba demonios con solo una palabra. Multitudes comenzaron a seguirlo, pero no por espectáculo, sino porque algo en él rompía las cadenas invisibles del alma. El viento soplaba suave en la colina. Las flores silvestres se inclinaban como si también quisieran oír. Y el maestro sentado en la cima abrió la boca, no para repetir las viejas reglas, sino para redefinir el mundo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así empezó el Sermón del Monte, un manifiesto celestial, un golpe directo a las estructuras religiosas, políticas y sociales de su tiempo. No habló a reyes ni a generales, sino a los humildes, a los quebrantados, a los que lloraban, a los que tenían hambre de justicia. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos. Y luego lanzó un llamado que rompió paradigmas. Ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. No les dijo, serán, les dijo, ya lo son. Porque en el reino de los cielos no se espera la perfección, se espera disposición. Jesús no solo hablaba, leía el alma. Cuando miraba a alguien, no veía sus errores, veía su historia. Sanaba con una mirada, perdonaba con una palabra. Tocaba a los intocables, comía con pecadores. Amaba a los que todos desechaban, y los poderosos empezaron a temblar. Los fariseos se retorcían, los escribas murmuraban, porque mientras ellos imponían cargas, Jesús liberaba. Mientras ellos encerraban a Dios en un templo, Jesús lo llevaba en cada paso. Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús lo mira, extiende su mano, toca al impuro, y le responde, quiero, sé limpio. Y al instante, el hombre es sanado. Las noticias corrían más rápido que las caravanas. De aldea en aldea, de boca en boca, el nombre de Jesús se esparcía como fuego sobre hierba seca. Los ciegos veían, los cojos caminaban, los sordos oían, los muertos resucitaban, pero no era solo por sus milagros, era cómo miraba, cómo hablaba, cómo amaba. Las multitudes no solo lo seguían por esperanza de sanidad, sino porque en él se sentían vistos. Por primera vez, sin juicio, una noche, en una casa abarrotada, un paralítico fue bajado desde el techo por sus amigos. Jesús lo miró, sonrió, y en vez de decirle, sé sano, le dijo, tus pecados te son perdonados. Los fariseos casi estallaron de ira. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Se murmuraban entre ellos. Jesús, con calma divina, les respondió, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra, se volvió al paralítico, levántate, toma tu camilla y anda. Y el hombre se levantó, camila al hombro, lágrimas en los ojos. Un grito de gloria estalló en la casa, porque donde Jesús entraba, la oscuridad tenía que huir. Pero con cada milagro, con cada enseñanza, la tensión aumentaba. Los líderes religiosos lo espiaban, lo interrogaban, intentaban atraparlo con sus propias leyes. Pero él, con sabiduría que desarmaba, siempre respondía con verdad y con autoridad que no venía de los hombres, frente a los fariseos y diciéndoles, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y en sus corazones los enemigos comenzaron a conspirar, no por temor sino por odio, porque el reino de los cielos estaba trastornando todo lo que creían controlar. Los días pasaban y las multitudes no dejaban de crecer. Seguían a Jesús por los caminos, se apiñaban en las laderas, lo esperaban en las costas. Pero incluso entre el poder y la adoración, el maestro buscaba la soledad con el Padre, como un guerrero que afila su espada antes de la batalla una tarde. Tras enseñar a las multitudes, Jesús dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Subieron a una barca y zarparon en medio del crepúsculo. El mar de Galilea estaba en calma, hasta que no lo estuvo.
De pronto los vientos aullaron como bestias, las olas crecieron como montañas, y la tormenta cayó sobre ellos con furia desatada. Los discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados, temblaban de miedo. El agua inundaba la barca, las velas crujían, y en medio del caos, Jesús dormía, no por indiferencia, dormía no por debilidad, dormía porque sabía quién era su Padre. La tormenta era real, las olas golpeaban sin misericordia. Los discípulos gritaban, luchaban, temían por sus vidas, y ahí estaba él, tranquilo, con la cabeza sobre un cojín, como si el mar fuera cuna y el trueno arrullo. ¡Qué contraste! El mundo se hunde y Dios duerme. ¿Alguna vez lo has sentido? Que estás solo, que el dolor te inunda, que gritas y nadie responde, que oras y el cielo guarda silencio. Así estaban ellos, así estamos nosotros a veces. Pero aquí está la lección que arde como fuego. No porque Dios esté en silencio significa que ha abandonado el barco. Jesús se levantó, no como alguien sorprendido, sino como un general que ha esperado el momento exacto. Miró al mar, al viento, a la tormenta, y les habló como a siervos rebeldes: calla, enmudece. Y todo se detuvo. El viento cesó, el mar se calmó, el caos obedeció. Los discípulos no sabían si temerle más al mar o al hombre que lo había sometido con una sola palabra. Se miraron unos a otros, con el alma encogida y el corazón latiendo fuerte. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Hoy quizás tú eres ese barco, golpeado por olas de ansiedad, de enfermedad, de traición, y sientes que Jesús duerme. Pero escúchame bien, si Él está en tu barca, esa tormenta no es el final. Él permite el oleaje, no para destruirte, sino para revelarse. No para ahogarte, sino para enseñarte quién es Él realmente. Muchos siguen a Jesús por los panes y los peces, otros por los milagros. Pero solo los que han pasado por la tormenta con Él lo conocen como Señor del viento y del mar. Y quizás justo ahora Él no te quite el problema al instante. Quizás aún estés en el ojo del huracán. Pero no temas. Si Él duerme es porque confía. Y si confía, tú también puedes confiar. Porque ninguna tormenta puede hundir un barco que lleva al Creador a bordo. Así que hoy te digo, no despiertes a Jesús con gritos de miedo. Despiértalo con fe. Y cuando Él se levante, no solo calmará el mar, calmará tu alma. Si esta historia tocó algo dentro de ti, no te vayas sin darle me gusta y suscribirte. Porque esta no es solo una historia antigua. Es una verdad viva. Y tú, hoy, puedes invitar a Jesús a tu barca. Nos vemos en la próxima historia épica que transforma corazones.